Para entender los elementos de existencia es necesario comprender qué son los actos jurídicos. Son considerados actos jurídicos toda declaración o manifestación de la voluntad hecha por el objeto de producir una o más consecuencias jurídicas que son crear, transmitir, modificar, mantener o extinguir. Y estas son en derechos o deberes jurídicos o en situaciones concretas jurídicas. Los elementos de existencia son características imprescindibles que tienen la viabilidad en los actos jurídicos, y éstas se dividen en manifestación de la voluntad, objeto y solemnidad. Manifestación de la voluntad. Es la intención o el ánimo de realizar una conducta de derecho y vincularla con sus consecuencias. Existen dos formas para manifestar la voluntad. La forma expresa, que a su vez se divide en forma escrita, verbal y signos inequívocos, que son aquellos que no admiten duda o equivocación, como las famosas señas. Existe también la forma tácita, que es aquella que no se expresa o no se dice, pero se supone o se sobreentiende. Un ejemplo sería al tomar el metro, donde existe un intercambio de un bien y un servicio sin la necesidad de comunicarse. Dentro de los elementos de existencia encontramos el objeto. ¿Qué es el objeto? Según el artículo 1317 del Código Civil Estatal, es la conducta o cosa que produce consecuencias jurídicas y por la cual se realiza el acto. Cabe mencionar que este debe cumplir con 3 características. Físicamente posible, es decir, que exista o sea susceptible a existir. Por ejemplo, un dinosaurio morado no existe y no va a existir. En cambio, en un campo sembrado es posible comerciar con la cosecha a futuro. Jurídicamente posible. En otras palabras, que sea lícito en el comercio. Por último, determinado o determinable. El primero se refiere a las especificaciones generales del objeto y el segundo a especificaciones de forma más detallada. Solemnidad es un elemento de la existencia del acto jurídico con requisitos especiales que pide la ley, que a diferencia de la forma se caracteriza por su realización especial de esta. Su procedimiento escrito es especial e incluso su celebración ante determinadas personas es de cuyo cumplimiento depende la celebración del acto jurídico. Ejemplo sería ante un juez, el divorcio y el matrimonio. El contrato de una compraventa de un inmueble sería ante un notario. A manera de conclusión, repasaremos la importancia de los elementos de existencia, que son indispensables para que el acto jurídico nazca, ya que de no contar con uno o más, se produce la inexistencia del acto jurídico. Al carecer de la intención o ánimo de realizar una conducta de derecho, no se realiza acto alguno. A falta de objeto o dos objetos, el acto jurídico carece de los elementos para celebrarse. Y por último, si la solemnidad no se cumple, no se considera válido el acto jurídico ni por prescripción o convalidación. Cabe resaltar que no todos los actos jurídicos son solemnes, solo los que la ley así solicita.